¿Alguna vez has imaginado que tu dinero pueda trabajar por ti, creciendo solo, sin que tengas que hacer nada? Parece demasiado bueno para ser verdad, pero así es exactamente como funcionan los intereses compuestos. Este concepto simple pero increíblemente poderoso puede ser la clave para multiplicar tus ingresos y construir riqueza con el tiempo. Quizás hayas oído la famosa frase atribuida a Albert Einstein: los intereses compuestos son la octava maravilla del mundo. Quien los entiende, gana. Quien no los entiende, paga. Y esta afirmación no podría ser más cierta. Los intereses compuestos marcan la diferencia entre quienes enriquecen de manera constante y quienes quedan atrapados en ciclos financieros que no llevan a ninguna parte. Pero, ¿qué son exactamente los intereses compuestos? En términos simples, representan el crecimiento de tu dinero sobre sí mismo. A diferencia de los intereses simples, que solo se calculan sobre la cantidad inicial invertida, los intereses compuestos generan intereses sobre intereses, creando un efecto bola de nieve con el tiempo. En este video, descubrirás exactamente cómo funciona este mecanismo y, lo más importante, cómo aprovecharlo a tu favor para aumentar tu riqueza. Exploraremos estrategias prácticas, ejemplos reales e inversiones que pueden transformar pequeños ahorros en grandes fortunas. Para comprender realmente el poder de los intereses compuestos, primero debemos definir cómo funcionan. De manera simple, los intereses compuestos hacen que tu dinero crezca, no solo en función de la cantidad inicial invertida, sino también de los intereses que ya ha generado. Esto significa que, con el tiempo, tus rendimientos comienzan a generar más rendimientos por sí solos, creando un efecto exponencial. Comparemos esto con los intereses simples para visualizarlo mejor. Imagina que inviertes 1,000 euros con una tasa del 10% anual. Si fueran intereses simples, ganarías 100 euros por año, y después de 10 años tendrías 2,000 euros. 1,000 euros del capital inicial y 1,000 euros de intereses. Ahora, si ese mismo dinero estuviera bajo intereses compuestos, el crecimiento sería mucho mayor. En el primer año, aún tendrías los mismos 1,100 euros. Pero en el segundo año, el 10% ya no se calcularía sobre los 1,000 euros iniciales, sino sobre los 1,100 euros, resultando en 1,210 euros. En el tercer año, la base volvería a aumentar, y así sucesivamente. En 10 años, en lugar de 2,000 euros, tendrías aproximadamente 2,600 euros, sin necesidad de invertir más dinero. La fórmula para calcular los intereses compuestos es m igual a c por 1 más i elevado a la potencia t, donde m es el monto final, c es el capital inicial, i es la tasa de interés, t es el tiempo. Este efecto se vuelve aún más poderoso cuando realizamos aportaciones periódicas. Y es precisamente este mecanismo el que puede transformar pequeñas inversiones en grandes patrimonios con el paso de los años. Si alguna vez has hecho una pequeña bola de nieve y la has hecho rodar por una pendiente, sabes que, a medida que baja, se vuelve cada vez más grande y rápida. Este es exactamente el efecto de los intereses compuestos sobre tu dinero. Cuanto más tiempo permanezca invertido, mayor será su crecimiento. Veamos esto con un ejemplo práctico. Imagina a dos personas, Juan y Lucas. Juan empieza a invertir 200 euros al mes a los 20 años, con una tasa de retorno del 10% anual. Lucas, por otro lado, empieza a invertir a los 30 años, con los mismos 200 euros mensuales y la misma tasa de retorno. Cuando ambos lleguen a los 60 años, ¿quién tendrá más dinero? La respuesta puede sorprenderte. Aunque Juan solo haya invertido 10 años más que Lucas, habrá acumulado aproximadamente 1,100,000 euros, mientras que Lucas, que empezó 10 años más tarde, tendrá alrededor de 400,000 euros. Esto sucede porque los primeros años de inversión tienen un efecto multiplicador mucho mayor con el paso del tiempo. Este ejemplo demuestra una lección clave. El tiempo es más importante que la cantidad invertida al inicio. Cuanto antes empieces, mejor. Incluso si tus aportaciones son pequeñas, el factor tiempo permite que los intereses compuestos trabajen a tu favor. El gran error que muchas personas cometen es retrasar sus inversiones, pensando que podrán compensarlo en el futuro con aportes mayores. Sin embargo, cuanto más tarde empieces, más difícil será alcanzar el mismo resultado. Ahora que comprendes este increíble efecto,
¿Cómo podemos aprovecharlo de manera práctica? Ahora que ya entiendes cómo funcionan los intereses compuestos y el impacto del tiempo en tus inversiones, la gran pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar este efecto al máximo para multiplicar nuestra riqueza? 1. Empieza lo antes posible. Como vimos en el capítulo anterior, el tiempo es el mejor aliado de los intereses compuestos. Aunque dispongas de poco dinero, invertir cualquier cantidad de manera regular te pone por delante de la mayoría de las personas que postergan esta decisión. 2. Mantén la disciplina y la constancia. Muchos comienzan a invertir, pero se detienen en el camino. El secreto de los intereses compuestos está en la consistencia. Aportar dinero todos los meses, sin importar la situación económica o las fluctuaciones del mercado. Tercera, reinvierte las ganancias. Cada vez que tu inversión genere rendimientos, evita retirarlos. Deja que el dinero crezca y siga generando más rentabilidad sobre rentabilidad. Esto acelerará exponencialmente la construcción de tu patrimonio con el tiempo. Cuarta, elige bien tus inversiones. Los activos que ofrecen buenos rendimientos a largo plazo, como acciones, fondos indexados y algunos tipos de renta fija, son ideales para maximizar los beneficios de los intereses compuestos. Confiar solo en depósitos bancarios o inversiones de bajo rendimiento puede limitar el crecimiento de tu dinero. 5. Aprovecha la capitalización de los intereses. Un factor clave que muchas personas pasan por alto es la frecuencia con la que se capitalizan los intereses. Cuanto más seguido se reinvierten los rendimientos dentro de la inversión, mayor será el efecto. Por eso, al elegir dónde invertir, revisa si los intereses se aplican mensualmente, trimestralmente o anualmente, ya que esto puede marcar una gran diferencia a largo plazo. A estas alturas, ya está claro que los intereses compuestos pueden ser una herramienta poderosa para hacer crecer tu riqueza. Pero, ¿y la parte psicológica? ¿Cómo mantener la paciencia y resistir la tentación de tocar el dinero antes de tiempo? Saber cómo funcionan los intereses compuestos e invertir regularmente son pasos esenciales. Pero hay un factor aún más importante: tener paciencia y disciplina para dejar que el dinero crezca sin interrupciones. Muchas personas comienzan a invertir y después de algunos meses o años sienten la tentación de retirar el dinero antes del momento ideal. Ya sea por una emergencia o simplemente para aprovechar una ganancia momentánea, esta decisión puede comprometer décadas de crecimiento exponencial. El secreto de los intereses compuestos no está solo en invertir, sino en dejar que el dinero permanezca invertido el mayor tiempo posible. Piensa en el crecimiento de un árbol. No puedes plantar una semilla y esperar que se convierta en un gran árbol al día siguiente. El crecimiento es lento al principio, pero después de algunos años, las ramas se expanden y empiezan a aparecer los frutos. Con los intereses compuestos, la lógica es la misma. Los primeros años pueden parecer lentos, pero luego el crecimiento se acelera de forma impresionante. Otro error común es esperar el momento perfecto para invertir. Muchas personas intentan acertar el mejor momento del mercado, pero la realidad es que el tiempo en el mercado es más importante que tratar de predecir sus fluctuaciones. Cuanto antes empieces y más tiempo dejes tu dinero invertido, mayores serán tus ganancias. Aquí también entra en juego la disciplina financiera. Crear el hábito de invertir una cantidad fija cada mes, como si fuera un gasto obligatorio, puede marcar una gran diferencia. Al final, lo que realmente genera riqueza no es una gran inversión de golpe, sino la consistencia a lo largo de los años. Ahora que entiendes la importancia de la paciencia, hablemos de dónde invertir para aprovechar al máximo el potencial de los intereses compuestos. Ahora que ya entiendes la importancia de los intereses compuestos y la mentalidad necesaria para aprovecharlos, surge una pregunta clave: ¿dónde invertir para obtener los mejores resultados? Existen diversas opciones en el mercado financiero que permiten que los intereses compuestos trabajen a tu favor. Veamos las principales. Acciones de empresas sólidas y fondos indexados, ETFs. Invertir en el mercado de valores es una de las formas más eficientes de beneficiarse de los intereses compuestos. Las empresas bien establecidas tienden a crecer con el tiempo, y sus dividendos pueden reinvertirse para aumentar aún más el efecto multiplicador. Además, los fondos indexados, como el IBEX 35
o el S&P 500 ofrecen una forma sencilla y diversificada de invertir en empresas líderes sin necesidad de seleccionar acciones individuales. Bonos y renta fija con reinversión automática. Opciones como los bonos del Tesoro de España, bonos corporativos o depósitos a largo plazo permiten que los rendimientos se reinviertan, maximizando las ganancias con el tiempo. Aunque el retorno es menor que en la bolsa, la seguridad y previsibilidad pueden ser atractivas para inversores más conservadores. Fondos de inversión inmobiliaria, SOCIMIs o REITs. Las SOCIMIs, sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, son una excelente alternativa para invertir en el sector inmobiliario sin necesidad de comprar propiedades físicas. Pagan dividendos periódicamente, los cuales pueden reinvertirse para aprovechar los intereses compuestos y acelerar el crecimiento del patrimonio. Criptomonedas y activos digitales, con precaución. A pesar de su volatilidad, algunas criptomonedas y plataformas de finanzas descentralizadas, DeFi, ofrecen opciones de rentabilidad pasiva, como el staking y el yield farming, donde los intereses compuestos también pueden actuar. Sin embargo, este tipo de inversión requiere un alto nivel de conocimiento y tolerancia al riesgo. Diversificación y estrategia a largo plazo. La mejor estrategia es diversificar entre estos activos, ajustando la cartera según tu perfil de riesgo. Lo más importante es asegurarse de que los rendimientos generados sean reinvertidos constantemente, permitiendo que el efecto de los intereses compuestos impulse el crecimiento de tu patrimonio. Ahora que ya sabes dónde invertir, ¿cómo podemos acelerar aún más el crecimiento de tu patrimonio? Existen algunas estrategias que pueden potenciar el efecto de los intereses compuestos y ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros más rápido. 1. Aumenta tus aportaciones gradualmente. Siempre que sea posible, incrementa la cantidad que inviertes cada mes. Puede ser un pequeño ajuste del 5% al 10% anual, acompañando el crecimiento de tus ingresos. Este hábito sencillo puede marcar una enorme diferencia a largo plazo. 2. Reduce comisiones e impuestos innecesarios. Muchos inversores no prestan atención al impacto de las comisiones de corretaje, administración e impuestos sobre sus inversiones. Busca siempre opciones con bajos costes, como ETFs de bajo coste y brokers que ofrezcan cuentas sin comisiones. Además, en España existen planes de pensiones o cuentas de inversión con beneficios fiscales que pueden ayudarte a maximizar tus ganancias al reducir la carga impositiva. Tercero, reinvierte dividendos y rendimientos automáticamente. Muchos activos como acciones y fondos inmobiliarios, SOCIMIs, pagan dividendos. En lugar de gastar ese dinero, configura un plan de reinversión automática, asegurando que esos ingresos también generen más intereses compuestos. Cuarta, elige inversiones con capitalización frecuente. Siempre que sea posible, opta por inversiones donde los intereses se capitalicen con mayor frecuencia, como mensualmente o trimestralmente, ya que esto acelera el crecimiento de tu dinero a lo largo del tiempo. Siguiendo estas estrategias, puedes reducir décadas en tu camino hacia la independencia financiera. Ahora, para cerrar nuestro vídeo, hagamos un resumen de lo aprendido y veamos el siguiente paso para convertir este conocimiento en acción.